Entre deudas impagables y un futuro incierto, Seo-jun vuelve a cruzarse con Seung-gyun, el hombre que una vez lo hizo brillar, y también sentirse más pequeño que nunca. Lo que empieza como un trato por conveniencia pronto se convierte en un torbellino de emociones. Pero, ¿será esta segunda oportunidad un renacer o el último adiós? Han Seo-jun era un joven con problemas de deudas. La mayoría seguían siendo socavadas por sus propios padres, que solían solicitarle dinero constantemente, que no tenía, además de diferentes facturas que debía pagar. Por esta razón, en su trabajo pedía un adelanto de su salario. Aparentemente lo llegó a solicitar tantas veces que se le ha negado. Seo-jun recuerda que en realidad no todo fue así antes, donde se veía a sí mismo como alguien alegre. En medio de sus pensamientos logra reconocer a alguien de su pasado sentado en la barra, lo que le hace tirar un plato cuyos restos le caen encima de esa persona, y en estado de shock le pregunta qué hace ahí. Las primeras palabras que el desconocido le dice es que eso sería lo primero que le diría después de 3 años sin verse. El desconocido era Choi Seung-gyun, un actor famoso, alguien con el que solía trabajar en el pasado y con quien había salido antes, haciendo alusión a que habían terminado por problemas de sentimientos de inferioridad por parte de Seo-jun. Debido a su abrupta llegada, después de tanto tiempo, causa en Seo-jun un estado muy sensible de provocación, lo cual hizo que llegase a dañar a un cliente que lo estaba molestando. Debido a sus impulsos, logró meterse en muchos problemas, varios de ellos económicos. Al no saber cómo iba a enfrentar todo eso, Seung-gyun llega para declarar que él se haría cargo de los gastos, pero que a cambio quería que Seo-jun hiciera un programa con él. En un principio, Seo-jun se niega, sin embargo, Seung-gyun le recalca la gran mayoría de los problemas que tendrá si no repara los daños, y también los que ya tiene que le impedirán siquiera a intentar arreglarlo, por lo que Seo-jun no tiene más remedio que aceptar. Cuando Seung-gyun logró arreglar todo, incluido las deudas de su tarjeta de crédito y darle un poco de dinero extra, le recuerda el trato que tienen y que ahora posee una deuda con él. Seo-jun le recalca el verdadero trato, hacer el programa, para que no cambiara de tema. Sin embargo, Seung-gyun aclara que ahora son acreedor y deudor, así que para que no se enojara con la actitud que estaba teniendo, le pide tener intimidad, porque lo había esperado por mucho tiempo. Al despertar, Seung-gyun le entregó el guión del programa que había mencionado en sus condiciones. Al ir a la lectura del guión con la directora del programa, Seo-jun empieza a tener pensamientos negativos provocados por su misma ansiedad de volver a actuar. El director lo reconoce y se dice que su último trabajo fue en un drama junto con Seung-gyun. Al notar su química que tuvieron allí, espera los mismos resultados. Pero mientras hacían la lectura, constantemente Seo-jun se equivocaba, lo que colmó la paciencia del director, cortando la sesión por esa vez y pidiéndole a Seo-jun que practicara más. Seung-gyun le pregunta si es que se está oxidando, a lo que Seo-jun, aún frustrado consigo mismo, lo maldice y se levanta con las intenciones de también irse, pero no lo logra porque es acorralado al último segundo por Seung-gyun. Este le pregunta si puede asumir la responsabilidad, si mancha su nombre o si quiere es capaz de hacer lo básico, y cuánto tiempo pasará hasta que pueda decir los diálogos bien. Seo-jun le recuerda que lo ha metido en eso, sin embargo, Seung-gyun le recuerda que no tenía opción. Concluye que lo ayudará, pero termina haciendo movimientos donde las intenciones cambian para tener nuevamente intimidad. De alguna forma le ayuda a poder decir los diálogos correctos del guión justo antes de ser atrapados. Ya en su casa, mientras Seo-jun se duchaba, empieza a recordar su pasado, cuando en sus actuaciones compartía escenario con Seung-gyun, admirándolo por cómo lucía de radiante en medio de las luces. Su propia luz lo atraía, sus ojos y gestos le hacía sentir que su propia luz se extendía a él. Así fue como empezaron a salir, pero era muy evidente que Seung-gyun era mucho más talentoso que él, llegando a ser comparado y rebajado a solo ser la sombra de Seung-gyun, su actor secundario. Esto le afectó gravemente a su confianza aún después de tantos años. Otro día, mientras volvían a ensayar los diálogos que le salieron mal la primera vez, nuevamente Seo-jun no lo hace de manera correcta en palabras del director,
Parecía que en realidad leía un libro. Seung-yoon asume la palabra en defensa de Seo-yoon, diciendo que esta vez lo hará bien. Al aceptar, Seung-yoon le pide que esta vez le mire a los ojos, que le diga que lo quiere, que lo acepte, y por un momento parecía que lo decía en serio más que ser el diálogo que debía decir. Sin embargo, los pensamientos negativos sobre sí mismo vuelven a resonar en la cabeza de Seo-yoon, lo que le provoca un colapso. En medio de la lluvia, Seo-yoon se encontraba sentado en una banca, importándole poco ser mojado. No está seguro de enfrentarse a Seung-yoon y a sus sentimientos, a su complejo de inferioridad que ha estado tratando de ignorar. Entonces, una flama aparece para encender el cigarrillo de Seung-yoon. Observándolo, le pregunta el por qué está corriendo de él otra vez. Ante la pregunta, Seo-yoon intenta evitarla, pero Seung-yoon no le deja, echándole en cara sobre qué ha ganado al huir todo ese tiempo, si ese es el estigma que tiene como actor de tercera. Seo-yoon vuelve a sus pensamientos internos. Él, como siempre que lo intentaba, la luz nunca le sería dada. La gente se iría, las luces apagándose. Para él era muy oscuro. Seung-yoon siempre lo visitaba, pero nunca lo apoyó. Entonces le pregunta, un poco más emocional, por qué lo dejó. Pero nuevamente Seo-yoon lo evita e intenta irse. Pareciera que lo ha aceptado, pero en un movimiento rápido le agarra la muñeca y le dice que lo hará a su manera. Seo-yoon es dirigido al auto de Seung-yoon y antes de que empezara a reclamar, este le recuerda su realidad. Lo despidieron del bar, no tiene trabajo ni dinero, tiene facturas que pagar, la manutención de sus padres. Fue así como Seo-yoon entró tranquilo justo como él pidió. Se dirigen a su casa, donde tienen intimidad. Al despertar otra vez, Seo-yoon ve la marca de Seung-yoon en todos lados, su ropa, su cuarto, su casa, pensando que nada ha cambiado en realidad. Encuentra a Seung-yoon tomando, ahí le informa que le devolverá el dinero, además de devolverle la ropa, y que se olvidarán de su actuar, despidiéndose. Antes de dar otro paso más, Seung-yoon le pregunta si es que lo odia. Desde hace 3 años que piensa eso y no sabe qué fue lo que salió mal, pues según su perspectiva no tenía problemas. Esa declaración pareció romper algo en Seo-yoon, enfrentando por fin algo que se guardaba, sobre que si alguna vez lo ha apoyado, pues pareciera que no quisiera que se valiera por sí mismo, porque quería ser reconocido, confesando que no quiere ser actor toda su vida. ¿Cómo podría salir de ese engaño si lo ha involucrado de nuevo? Ya que había muchos que podían ayudarlo, le pide que lo deje en paz. En otro día de ensayo, Seung-yoon intenta llevar todo con la ausencia de Seo-yoon. En medio de un descanso y una compra de café, empieza a pensar sobre las palabras de su enamorado. Teniendo una epifanía, los cafés quedan fuera de escena para ese momento. Por otro lado, Seo-yoon intenta empezar de cero, primero entregando la llave de su antigua casa, asumiendo que ha renunciado a actuar y queriendo mudarse. Una mano lo detiene en medio de la calle. Era Seung-yoon. Él creía que todo lo que hacía era por Seo-yoon, debido a que no era lo suficiente bueno aún. Si podía ayudarlo, lo hacía, cubrirlo de lo malo, y mientras estuvieran juntos creía que sería feliz. Seo-yoon intenta zafarse y reclamarle, pero en eso Seung-yoon se adelanta para confesar que no necesita estar con él. Si ya no le gusta, no se pondrá en contacto con él, así que le pide por favor que siga actuando, pues quería verlo en el escenario. Pero Seo-yoon no le cree, pensando que lo involucró en ese show para humillarlo. Entonces Seung-yoon le dice que aunque siga existiendo ese contrato, solo quiere estar a su lado. Sabía que le estaba pasando mal, pero estará ahí para animarlo. No hay segundas intenciones. Que no te guste no significa que no te guste el show, le declaró. Si no quería estar en la misma industria que él, se iría, pero que por favor se quede ahí. Seo-yoon empieza a llorar. Sabe que es alguien que siempre lo va a hacer mal, repitiendo sus diálogos hasta que pierda la voz, practicando hasta desfallecer. Todavía no tiene éxito. En eso Seung-yoon lo abraza, callando sus malos pensamientos sobre sí mismo. Le pide que le perdone haberlo descuidado todo ese tiempo. Al final, en el escenario, Seo-yoon y Seung-yoon se encuentran en medio de la presentación de la obra de teatro, en la escena que siempre no les podía salir, pero esta vez era diferente. Ambos podían decirse que se amaban sin ningún problema.
Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Benjamín Bellos, Evelyn Orozco González, Ricardo Cortés, Nesili, Heidi Ramírez, Isabelita, María Inés Menjivar Chávez, Marcus Peralta, Esperanza Solorzano Burillo, Chio Liro, Valentina Trujillo, Jesús Carrera, Ángel Hernández García, Pistacho, Ana Patricia Montoya Padrón, B. Diani Ruiz Andy, Ro Elda Díaz Villacrés, Lío, Taeju Sim, John Chuomi, Jack y Perú, 123 Merritt Historias, Job Aviles Rojas, Ariela Cruz, Fragón, Ana Victoria Vargas Saldaña, Ana Corozo, Wendy Fierro, Juanca, Coco 09, Alexandra, Ana Carolina Carol, Benja 2012 X3, Juliana Torres, Bonnie 13, Diana Pérez, Tamara Cáceres, Moonshadow, Norma Sánchez, Nando S. Vita. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: